La historia de Noé según la Biblia y la tradición católica. En los albores de la humanidad, según el relato del Génesis, la tierra se encontraba llena de corrupción y violencia. Los hombres, creados por Dios a su imagen, se habían desviado de los caminos del Creador. Las maldades de la humanidad llegaron a tal punto que Dios, en su justicia, decidió limpiar el mundo y comenzar de nuevo, no sin antes mostrar su misericordia al elegir a un hombre justo, Noé. El llamado de Dios a Noé. Noé, descendiente de Adán a través de Set, vivía en una época de caos moral. Sin embargo, la Escritura lo describe como un hombre justo y perfecto entre sus contemporáneos, que caminaba con Dios, Génesis 6:9. Su vida ejemplar lo hizo digno de ser escogido por el Señor para llevar a cabo una misión divina, la preservación de la creación. Dios le reveló a Noé que iba a enviar un diluvio sobre la tierra para exterminar toda carne corrompida por la maldad. Pero con este mensaje de juicio también vino un plan de salvación. Noé debía construir un arca, una enorme embarcación que serviría de refugio para su familia y una representación de cada especie animal. La construcción del arca. La obra que Dios encomendó a Noé fue titánica. El arca debía ser construida según medidas exactas, 300 codos de largo, 50 de ancho y 30 de alto, aproximadamente 135 metros de largo por 22.5 metros de ancho y 13.5 metros de alto. Se construiría con madera de ciprés, impermeabilizada con brea por dentro y por fuera. Tendría 3 pisos, un techo que sobresaliera para proteger del agua y una puerta lateral. Noé trabajó arduamente durante décadas, probablemente enfrentando burlas e incredulidad de sus contemporáneos. Sin embargo, su fe lo sostuvo. En su construcción, cada golpe de martillo fue una declaración de confianza en la palabra de Dios y un testimonio de su fidelidad. El gran diluvio. Cuando el arca estuvo lista, Dios le ordenó a Noé que ingresara con su esposa, sus 3 hijos, Sem, Cam y Jafet, y las esposas de estos. También debía llevar consigo una pareja de cada especie animal, tanto limpia como inmunda, y 7 pares de los animales considerados puros. Con todos a bordo, Dios mismo cerró la puerta del arca. El diluvio comenzó con una furia incontenible. Las fuentes del abismo se abrieron y las compuertas del cielo se desbordaron. Durante 40 días y 40 noches, las aguas cubrieron la tierra, hasta que incluso las montañas más altas quedaron sumergidas. Toda vida fuera del arca pereció, pero los que estaban dentro se mantuvieron a salvo gracias a la obediencia de Noé. La espera y la nueva alianza. Tras los 40 días de lluvia, las aguas tardaron meses en bajar. El arca finalmente se detuvo en el monte Ararat. Noé, en un acto de prudencia y paciencia, envió primero un cuervo y luego una paloma para verificar si la tierra ya era habitable. La paloma regresó con una rama de olivo, señal de que las aguas habían retrocedido. Cuando por fin descendieron del arca, Noé edificó un altar y ofreció sacrificios de agradecimiento a Dios. Este acto de adoración movió al Señor a establecer una alianza con Noé y toda la creación. Dios prometió no volver a destruir la tierra con un diluvio y colocó el arco iris como señal de esta alianza eterna. La vida después del diluvio y la muerte de Noé. Noé y su familia comenzaron a repoblar la tierra. La Biblia lo describe plantando una viña y cosechando uvas. Sin embargo, este episodio también muestra su humanidad, ya que un día Noé se embriagó con el vino y quedó desnudo en su tienda. Este incidente llevó a una confrontación con sus hijos, especialmente con Cam, lo que resultó en la maldición de Canaán, su descendiente. Noé vivió 950 años antes de morir. Su vida se convirtió en un testimonio de fe, obediencia y la misericordia de Dios hacia la humanidad. Según la tradición católica, Noé es considerado un precursor de Cristo, ya que el arca simboliza la Iglesia, refugio seguro para quienes buscan salvación. La construcción del arca, fe y dedicación en la historia de Noé. El mandato de Dios a Noé de construir un arca no solo marcó un momento crucial en la narrativa del Génesis, sino que también simbolizó un acto de fe supremo y perseverancia frente a la incredulidad de un mundo corrupto. La construcción del arca, descrita con detalles meticulosos en la Biblia, fue mucho más que un proyecto arquitectónico,
fue una manifestación de la gracia divina y la respuesta obediente de un hombre justo. Las instrucciones de Dios. El proceso de construcción comenzó con una serie de instrucciones claras que Dios comunicó a Noé. Según Génesis 6, 14-16, el arca debía construirse con madera de ciprés, un material conocido por su durabilidad y resistencia. Este tipo de madera, en su contexto, simboliza la preparación para soportar las adversidades, ya que debía resistir el embate de las aguas y el peso de toda la vida preservada en su interior. El diseño del arca fue simple pero efectivo, destacándose por su funcionalidad más que por su estética. Las dimensiones eran inmensas para su tiempo: 300 codos de largo, alrededor de 135 metros, 50 codos de ancho, 22.5 metros, y 30 codos de alto, 13.5 metros. Estas proporciones específicas garantizaban la estabilidad del arca frente a las olas, permitiéndole flotar sin volcarse. El arca tendría 3 niveles interiores, una puerta lateral y una ventana en la parte superior. Estos niveles facilitarían la separación de los animales, las provisiones y la familia de Noé, asegurando un entorno relativamente ordenado en medio de la tempestad. La brea, aplicada tanto por dentro como por fuera, serviría para impermeabilizarla, evitando que el agua se filtrara. El trabajo de décadas. Construir el arca no fue un proyecto rápido. Según las interpretaciones bíblicas y tradicionales, el proceso pudo haber tomado entre 50 y 120 años, aunque la Biblia no especifica un periodo exacto. Durante este tiempo, Noé y sus hijos, Sem, Cam y Jafet, trabajaron sin descanso para cumplir con el mandato divino. El esfuerzo físico requerido para tal tarea era monumental. Desde la tala de los árboles hasta el transporte y corte de la madera, cada etapa requería una planificación meticulosa. Sin la maquinaria moderna, Noé y su familia probablemente emplearon herramientas rudimentarias de la época, como sierras, hachas y cuerdas, haciendo el proceso aún más arduo. Además, debían enfrentar desafíos logísticos, como transportar troncos de gran tamaño, cómo levantar las enormes estructuras del arca y cómo asegurar que todas las piezas encajaran perfectamente. Cada paso del proyecto era una prueba de resistencia física y mental. La fe frente a la burla y el escepticismo. La construcción del arca no ocurrió en un vacío. Noé vivía en una sociedad corrupta y violenta, donde la idea de un diluvio universal parecía absurda. Durante años, probablemente enfrentó burlas, críticas y rechazo por parte de sus contemporáneos. Sin embargo, su fe inquebrantable lo sostuvo. Cada día de trabajo era una declaración pública de su confianza en Dios, una proclamación de juicio y misericordia. Noé no solo construía el arca, sino que también predicaba, advirtiendo a la humanidad sobre el juicio venidero. Su mensaje, sin embargo, cayó en oídos sordos, ya que la gente continuó viviendo en el pecado y la indiferencia. Los detalles internos del arca. El interior del arca debía estar preparado para albergar una pareja de cada especie animal, junto con 7 pares de animales puros, según las instrucciones de Dios. Esto implicaba una planificación detallada del espacio. Se cree que los 3 niveles del arca tenían diferentes propósitos. Para mantener el orden, es probable que se construyeran corrales, jaulas y compartimentos específicos. Además, debían tener un sistema básico para manejar los desechos de los animales, lo que añadía otra capa de complejidad al diseño. El simbolismo del arca. La construcción del arca no solo fue un acto físico, sino que también tiene un profundo significado simbólico en la tradición católica. El arca como la iglesia, así como el arca salvó a Noé y su familia del juicio de las aguas, la iglesia es vista como el refugio espiritual que guía a los creyentes hacia la salvación. La madera y la cruz. La madera del arca se asocia con la cruz de Cristo, instrumento de redención para toda la humanidad. La puerta del arca. La única puerta del arca representa a Cristo, quien es la puerta por la que los fieles entran a la vida eterna. Juan 10:9. El momento culminante, la entrada al arca. Cuando el arca estuvo lista, Dios le ordenó a Noé que ingresara con su familia y los animales. Este acto marcó el cumplimiento de años de esfuerzo y obediencia. Cada especie animal,
guiada por la mano de Dios, entró en el arca en un acto de obediencia natural que contrasta con la desobediencia humana. Finalmente, Dios mismo cerró la puerta del arca, sellando no solo la embarcación, sino también el destino de quienes estaban afuera. Este momento simboliza la separación entre el juicio y la salvación, entre la incredulidad y la fe. La construcción del arca no fue solo un desafío físico, sino también espiritual. Representó la fidelidad de un hombre justo frente a la adversidad, la paciencia en medio del escepticismo y la esperanza en la promesa divina. Es un testimonio eterno de que, incluso en los momentos más oscuros, la obediencia a Dios lleva a la salvación. Creencias sobre el Arca de Noé en la actualidad. La historia del Arca de Noé sigue siendo objeto de interés y debate en diversas culturas, religiones y campos del conocimiento. Desde interpretaciones literales hasta visiones simbólicas, la narrativa del Génesis sobre el Arca y el diluvio universal continúa inspirando reflexiones espirituales, investigaciones científicas y exploraciones arqueológicas. A continuación, se presentan las creencias y perspectivas más comunes sobre el Arca de Noé en la actualidad. 1. Interpretación literal y fe religiosa. Para muchos creyentes cristianos, especialmente en las tradiciones evangélica, protestante y católica, el relato del Arca de Noé se toma como un evento histórico literal. Según esta perspectiva, realidad histórica, el diluvio universal y la construcción del arca realmente ocurrieron, tal como lo describe la Biblia. Lección espiritual, el arca simboliza la salvación ofrecida por Dios a través de la fe y la obediencia. Preservación de especies, se cree que el arca albergó a las especies esenciales para repoblar la tierra después del diluvio. En este contexto, el arca es un recordatorio de la justicia y la misericordia de Dios, así como de la necesidad de arrepentimiento. 2. Simbolismo y alegoría. En la tradición católica, muchos teólogos interpretan el relato de Noé de manera simbólica, sin descartar su posible historicidad. Algunas de estas interpretaciones incluyen: el arca como la iglesia, representa el refugio espiritual que protege a los fieles de las tempestades, del pecado y el mal. El diluvio como purificación, simboliza el bautismo, que lava el pecado y renueva al creyente. La fidelidad de Noé es vista como un modelo de confianza en Dios, incluso cuando los mandatos divinos parecen incomprensibles para el entendimiento humano. 3. Exploración arqueológica y científica. Desde hace siglos, arqueólogos e investigadores han buscado pruebas físicas del Arca de Noé, especialmente en el monte Ararat, en la actual Turquía, donde, según el Génesis, el arca se detuvo tras el descenso de las aguas. Supuestos hallazgos, varias expediciones han afirmado encontrar restos que podrían pertenecer al arca, incluyendo estructuras de madera enterradas en el monte Ararat y áreas circundantes. Sin embargo, ninguno de estos hallazgos ha sido confirmado científicamente. Debate geológico. Algunos científicos consideran improbable un diluvio universal desde el punto de vista geológico, aunque señalan que inundaciones masivas locales podrían haber inspirado la narrativa bíblica. Arqueología alternativa. Otros sostienen que el arca no debe buscarse como un objeto físico, sino como una historia basada en tradiciones antiguas compartidas por varias culturas del Medio Oriente. 4. Perspectiva científica y escéptica. Desde un enfoque secular, la historia del Arca de Noé se considera un mito antiguo que refleja relatos culturales compartidos. Muchas culturas tienen narraciones de un gran diluvio, como el poema de Gilgamesh, de Mesopotamia. Esto sugiere que estas historias pueden haber surgido de experiencias comunes de inundaciones catastróficas en la antigüedad. Improbabilidad logística. Algunos científicos cuestionan la posibilidad de que un barco como el descrito pudiera albergar a todas las especies animales conocidas, junto con el suministro necesario para su supervivencia. Significado moral. Aunque no se considere literal, el relato ofrece enseñanzas sobre la relación entre la humanidad, el medio ambiente y la espiritualidad. 5. Enfoque interreligioso y cultural. El relato del Arca de Noé no es exclusivo del cristianismo. También aparece en el judaísmo y el islam, lo que lo convierte en un punto de conexión interreligiosa. En el judaísmo, es parte integral del Tanaj, donde se subraya la justicia de Noé como un modelo de rectitud. En el islam,
El Corán relata una versión similar de Noé, destacando su papel como profeta y su lucha para advertir a su pueblo. Conexiones culturales. Las historias de un diluvio universal también están presentes en tradiciones sumerias, hindúes y de otras culturas antiguas. 6. Turismo y recreación. En los últimos años, el interés por el Arca de Noé ha inspirado proyectos turísticos y recreativos. Réplicas del Arca, parques temáticos y museos, como el Arca de Noé en Kentucky, Estados Unidos, han construido réplicas a escala del Arca basadas en las dimensiones bíblicas. Estos proyectos buscan educar sobre la historia bíblica y fomentar el debate sobre ciencia y religión. Expediciones al Monte Ararat. El turismo religioso ha florecido alrededor de este sitio, atrayendo a quienes buscan evidencias del Arca. Reflexión final. El Arca de Noé sigue siendo una fuente de inspiración, debate y exploración. Para los creyentes, representa una prueba de la fidelidad de Dios y una advertencia sobre las consecuencias del pecado. Para los científicos y arqueólogos, es un misterio que conecta la narrativa bíblica con las raíces de la humanidad. Y para la humanidad en general, es un símbolo de esperanza, renovación y el poder transformador de la fe.